Hermanos, amigos, es una alegría estar aquí en este programa. Siempre en nuestro corazón hay expectación, siempre venimos con esperanza y con un deseo de ser bendecidos con la palabra. Gracias pues a Dios por este privilegio que nos concede y esperamos que esto dure todavía mucho. Eso es nuestro deseo también, hasta que el Señor pues cambie las cosas. Si no, seguiremos en esto. Por otro lado, quiero darle gracias también a nuestros hermanos del auditorio que nos han apoyado, que nos escuchan y que han presentado sus necesidades, sus plegarias, y quienes han descubierto que la palabra produce resultados eficientes en sus vidas. A los hermanos obreros de la caída de la tarde, un saludo. Así que, mis hermanos, esta mañana voy a darle los teléfonos aquí para que usted nos pueda llamar aquí en cabina, que son el 83 77 95 73 y el 83 79 88 39. Este es un sábado, de luego que es un día de los 365 nuestros que Dios creó. Pero son propiedad de Dios todos esos días. No hay un solo día en absoluto. No hay un solo día que no le pertenezca al Altísimo. Y digo esto porque, bueno, estas son fechas que le llaman navideñas, y se ha dado un fenómeno eclesiástico en el pueblo evangélico. Hay una reticencia, que es que para tener reuniones de hablar de la natividad o del nacimiento del Señor Jesús, dice que porque este día 24-25, aquellos que adoran a Satán por siglos lo han tenido como suyo. Mire, mi hermano, usted regale lo que es suyo, no lo que es propiedad ajena. Y los 365 días del año son propiedad del Altísimo, porque Él es el creador del tiempo, creador del espacio. Por lo tanto, yo en lo personal, en mi conciencia de fe, no le concedo ningún derecho a las tinieblas. Es decir, lo he dicho otras veces, si Satán quiere un día, que se ponga a crearlo. ¿O usted cree, usted que tanto dice eso? Pues póngase a crearlo, hombre, consiéntalo y regáleselo. Si es que pueden crearlo, a ver dónde lo ponen. Porque el tiempo está puesto en el espacio, y el espacio infinito le pertenece a Dios también. Así que buscan a ver en qué universo ignoto usted puede ir a colocarlo. Pero más que todo quiero puntualizar esto. Mire, qué significativo detalle y tan sutil que a nombre de la piedad se esté haciendo ya a menos ese hablar del nacimiento de Cristo, del verbo que se hizo hombre, que hizo carne, que vino por una razón específica a hacer un gran rescate en la raza humana. Y que eso ya no se hable de su nacimiento, que se hable de otras cosas, pero que no, de que eso le pertenece, dicen ahora. Pero no solamente están minimizando o llevando a eso, al olvido, el memorial de su nacimiento, porque la Biblia lo consagra, ¿sí? Cuando introduce al primogénito, dice el escritor sagrado a los hebreos, cuando introdujo al primogénito, es decir, una operación, aquí está, hijo nos es nacido, número uno. Pero el segundo detalle es que hasta la fecha de la Semana Mayor la están llevando a la nada. Y si usted tiene sutileza en Cristo, vea usted el movimiento de las tinieblas
Que no se hable mucho de su nacimiento y que no se hable mucho de su muerte. Son días de vacaciones, hombre. Esa es tradición. Créasela. Así que mi hermano, se lo estoy diciendo, porque Dios nos ha dado ojos para ver los movimientos sutiles que se hacen, que parecieran muy piadosos, muy justificados, pero que en realidad tienen un resabio de las tinieblas. Así que, bienvenido, el Hijo de Dios. Padre, gracias por habernos dado tu Hijo, y que un día entró entre los hombres, un día lo has hecho llegar entre nosotros, de tal manera que independientemente de la fecha en que haya sido ese suceso, no interesa que haya sido en el pleno solazo, allá en los meses más calurosos que tenemos nosotros, o en cualquier fecha del año, no pierda de vista esta verdad, que el Verbo se hizo carne. Así que mi hermano, solamente es un comentario, porque no vamos a cambiar. Y una de las cosas que Pablo plantea aquí a la carta a los hebreos es que nadie se mueva, que mantenga, que retenga esta preciosa verdad que hemos recibido. Pero mis hermanos, bueno, el tiempo avanza, y una vez más les repito, el teléfono en cabina 8377-9573 y el 8379-8839. 8377-9573 y el 8379-8839. Llámenos. También quiero decirles, este programa es de la Iglesia El Camino de la Fe. Estamos en Avenida Ruiz Cortines, 221 Oriente, en la colonia Francisco Garza Sada. Entre Avenida Churubusco y Constituyentes de Nuevo León, en la acera norte, ahí está la Iglesia El Camino de la Fe. Mañana tenemos 2 reuniones, a las 11 y a las 5 de la tarde. Pero, sin más preámbulo, les dejo a ustedes con nuestra hermana Elizabeth Adriana Ramos. Bienvenida. Gracias, hermano, y estamos felices este día, y cómo no alegrarnos si estamos ya próximos a celebrar la natividad de nuestro Señor Jesucristo, el nacimiento de nuestro Señor, ese hecho glorioso de que el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Así que bienvenidos a este espacio de la Iglesia El Camino de la Fe, donde realmente nos alegramos de poder tener una transmisión más para glorificar al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Así que en este espacio usted también es bienvenido, y queremos recordarle que queremos orar por usted. El tiempo aún está presente, y el Dios nuestro es un Dios que se compadece, que tiene misericordia de aquellos que le buscan. Y las líneas telefónicas aquí en la ciudad de Monterrey, para aquellos que nos escuchan vía internet, y que estamos muy agradecidos de que usted también esté con nosotros en este día. Las líneas aquí en la ciudad de Monterrey, en la XCOK, son el 8377-9573. 8377-9573 y el 8379-8839. Con gusto, una vez más, 8379-8839. Del interior de la República, la A sin costo, el teléfono es 01800 122 7336. 01800 122 7336. También queremos recordarle que usted nos puede escuchar en nuestro canal de la Iglesia El Camino de la Fe, que está en YouTube, Tendencias de Nuestro Tiempo. Le reitero, en YouTube, el canal Tendencias de Nuestro Tiempo, usted puede escuchar tanto el día en este momento el programa, como en alguna repetición que usted quiera escuchar el mensaje de la palabra. Será verdaderamente una bendición que usted sea
oidor de este mensaje que es el mensaje de Dios para su vida. También tenemos un teléfono a su disposición y usted nos puede enviar algún mensaje y de igual manera un correo de voz o por WhatsApp, que es el 81 83 09 81 54. Nuevamente 81 83 09 81 54. Así que bienvenido a este espacio de nuestra congregación, la Iglesia El Camino de la Fe. Y quiero iniciar esta mañana precisamente hablando precisamente de este mes, el mes de diciembre, que en realidad tiene un ambiente muy especial, un ambiente de regocijo, porque se ve de cerca ese día cuando el Verbo hecho hombre fue recibido entre los hombres. Y es propio decir que es un hecho histórico, porque el eterno Dios entró a este mundo, a este tiempo y espacio, y lo hizo para vivir entre nosotros. Y luego marca la historia de la raza humana muriendo en una cruz para salvar al mundo. Una historia que de nadie y que de ningún otro hombre jamás se había contado de esa manera. Por eso expresamos este día que el Señor Jesús es único. Y ya la profecía había señalado un nacimiento. Ese nacimiento es digno de celebrarse, diciendo en Miqueas capítulo 5, verso 2, y dice: mas tú, Betlem, pequeña para ser en los millares de Judá. Pero luego viene el anuncio de regocijo y dice: de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo. Y es cierto, cuando el profeta habló de que ese niño nacería en Belén, ¿no había dicho algo fuera de lo común? Es cierto, muchos niños habrían nacido y nacerían en Belén, pero el pasaje dimensiona algo que sale de lo común, y es cuando dice que ese niño existía antes de haber nacido. Por eso Jesús afirmó ante los sorprendidos judíos, quienes le preguntaron: ¿qué te haces a ti mismo? O bien, ¿qué dices de ti mismo? Ese niño que nacería en Belén y que en su edad adulta, con el nombre glorioso de Jesús, acepta el reto y contestaría algo así como: ¿qué digo? Digo que antes que Abraham fuese, yo soy. Ese que celebramos que hubiera nacido entre nosotros, porque eso es lo que celebramos, que ha nacido hoy. No es un recién llegado, Él ha estado allí desde tiempo antiguo. Y diré que Él ya existía antes de hacerse hombre. Pero la Escritura nos dice algo más precioso de lo que existía antes que existiera el mundo. Pues los ángeles, por lo que nos dice la palabra, ellos ya existían en el tiempo cuando Dios creó los cielos y la tierra. Dice Job en el capítulo 38, verso 7, que es cuando Dios le hace a Job una serie de preguntas, a ver cuál contesta,
Pues dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y si unimos a esto el verso 7, cuando las estrellas todas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. Por eso el profeta Isaías va más allá que eso y despeja toda duda sobre ese niño en el capítulo 9, verso 6, que dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamaráse su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Y yo pregunto, ¿Dios fuerte ese niño? Ese dulce niño, un Dios fuerte, o bien Padre eterno. Es porque desde la eternidad Él le da paternidad a todas las cosas. Y por último, dirá Isaías, príncipe de paz. Pero luego el verso 7 agrega, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá término. Y ese niño eterno es eterno. Cuando decimos que ese niño es eterno, eterno solo Dios. Pero luego ese niño que nació en Belén es Dios. Entonces podemos decir que si Jesús es Padre eterno, entonces Él es Dios. Y eso es para estallar de emoción, de regocijo, de júbilo, porque la tierra ha sido privilegiada de que Dios se haya hecho uno de nosotros. Amén. Y se hizo uno de nosotros, entonces yo puedo razonar que todo está a nuestro favor. Aquella noche cuando nace, dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 2, de los versos 8 al 14, que hubo todo un suceso en el mismo cielo, porque del cielo hemos recibido esa bendición. Y el Evangelio de Lucas dice, y había pastores en la misma tierra que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado. He aquí que el ángel del Señor vino sobre ellos, y la claridad de Dios los cercó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto será por señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, echado en pesebre. Y repentinamente fue con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Y esa hazaña de Dios, a esto se le ha cantado, porque el cantar tiene alegría y regocijo, que el verbo de Dios se hizo carne. Y precisamente a todo este gran espectáculo es que fue aquella noche que mientras el ángel hablaba de esa buena noticia, a lo que llamo nuevas de gran gozo, simplemente de gozo, sino de gran gozo, que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Fue muy claro, ha nacido el Cristo, ha nacido el ungido tan esperado. Y a ustedes les
toca el privilegio de estar este día. Pero luego dije aquella gran manifestación, a la que llamó una multitud de los ejércitos del cielo. Imagine usted qué despliegue del poder de Dios, qué grandeza, que los mismos cielos fueron emocionados y cautivados de alegría y de regocijo. La tierra estaba recibiendo un gran regalo del cielo mismo, que se suma a aquel anuncio de paz, nuevas de gran gozo. El mundo necesita buenas noticias, necesita cosas realmente preciosas. ¿Y quién ha dicho que Dios no está presente? Un anuncio que ha cautivado cada generación y cada siglo, que en la ciudad de David ha nacido el Salvador. Un Salvador que ha traído paz al mundo entero. Y verdaderamente nos alegramos de ese gran regocijo para cada uno de nosotros. Pero qué maravilla que a todo esto el Evangelio de Juan se suma y nos lleva hasta esa eternidad donde nada estaba creado, y nos habla de un ser divino al que le llama el Verbo, diciendo el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1, y en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios. Pero luego es específico y dice, y el Verbo era Dios. Pero no es todo lo que dice de ese llamado Verbo de Dios. Y agrega que ese fue el que hizo todas las cosas, diciendo, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Y dijo eso, que el Verbo era Dios. Pero luego agrega y dice que ese Verbo fue el que hizo todas las cosas. Y me gusta esa frase, que sin Él nada hay. Y esa es una gran verdad. Sin Jesús nadie tiene nada. Pero también dice de ese Verbo que es Dios, que hizo todas las cosas, pues el verso 14 dice que luego el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ese fue ese niño que nació en Belén. Se hizo uno de nosotros, y no hay duda que eso de que Dios vino a vivir entre nosotros no es algo de poca importancia, sino que diría que Dios debe de ser glorificado por ser tan condescendiente con la raza humana. Verdaderamente nos alegra de que Él haya venido a vivir entre nosotros. Pero para que Dios se tomaría la molestia de hacer aquella gloriosa manifestación, ¿para qué? De que sus ángeles llenaran de cantos aquella aldea, para luego olvidarse de nosotros. El apóstol Juan dijo algo que es una pena, que en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. Es decir, no le vio como lo que él era. Y llegaron a decir que él era un engañador, un usurpador, un mentiroso, que él no era Dios. Se hizo pasar a uno igual a Dios. Su nombre es Jesús. Así que usted ha sido salvado por Cristo. ¿Sí? Y debe de sentirse bendecido
Y ese mismo que hizo todas las cosas es también nuestro Salvador y Dios. Es el mismo que hizo el cielo y la tierra, y luego un día fue llevado a la cruz, donde pagó a la justicia divina todas nuestras deudas, las que por causa suya dijo que éramos inocentes. Se le llamaría el Cristo, Jesucristo, el Salvador del mundo, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Y el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, verso 9 al 11, dice que el llamado ángel del Señor se presentó a los pastores rodeado de un resplandor que los llenó de temor. Pero aquel ángel los alienta al decirle que no son malas noticias, que eran noticias de gozo maravilloso. ¿Qué noticias eran esas de gran gozo? Que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y es cierto, apenas termina esto y viene la multitud celestial diciendo gloria a Dios en las alturas. Ese es el mensaje que debemos poner en nuestro corazón, que todo aquello que sucedía era un acto de buena voluntad que Dios mostraba a los hombres. Es cierto que en la cercanía de la aldea de Belén había nacido un bebé, pero que ese niñito era el Salvador. Ese niño era Cristo el Señor, porque ha nacido para traernos esperanza, alegría, felicidad, consuelo, pero sobre todo venía a cambiar la condición del hombre que estaba en la absoluta y gran pecado delante de Dios. Y aproximadamente 33 años después, ese mismo a quien llamaron Jesús estaría siendo puesto en una cruz, injuriado, menospreciado y maldecido. Y todo aquel anuncio y aquel cantar de ángeles, parecería que la vida de ese niño, de ese día, había traído tanta esperanza al pueblo, había sido un fracaso. Pero en la cruz no sería un fracaso, sino sería el lugar de la más grande de las victorias. Así que nos alegramos de que ha nacido el Salvador. Regresamos en un momento. Y precisamente con su muerte, el Señor Jesús haría posible la salvación a todos los hombres y mujeres, que de esa manera escaparían de la perdición eterna. Y así como se le ha cantado a su nacimiento, se le ha cantado también a su muerte, porque no hubo en ella ninguna derrota. Así que ese es el espíritu de esta celebración. Pero el apóstol Pablo también se suma a este gran regocijo, pues el apóstol en la carta a los Filipenses, capítulo 2, verso 6 al 8, hablando de ese niño que nace en Belén, dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en su condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y cómo es que fue engendrado? El ángel le dijo a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti,
y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, el ser santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. No me diga que esta historia no es digna de cantarse. Ha brillado en un mundo de tinieblas la gran salvación. Ha nacido el Rey de Israel y el Rey del mundo. Pero ese niño fue el regalo que nos ha llevado a la verdad, pues el niño que nace y se hace hombre fue motivo de aquellas tierras que se llenaron de alegría, de salud, de salvación. Su voz se oirá por las aldeas y también por los desiertos, y habría de convertirse en una noticia muy agradable. De todas las partes le buscarían los enfermos, los necesitados, aquellos que necesitan una nueva vida. Como dice la Escritura, Galilea de los gentiles, pueblo asentado en tinieblas, le resplandeció gran luz. Así que después de él, el mundo ya no fue el mismo. Por 2000 años, por todas partes, muchas voces se levantan al cielo invocando el nombre maravilloso de Jesús, que 2000 años no se han desgastado, y Él es la verdad que muchos hemos creído. Y verdaderamente nos alegra poder decir que tenemos a un gran Dios. Y esa es la verdad que tenemos y que ponemos nuestro corazón, que nos dieron a su Hijo, que Dios nos regaló a ese Hijo que es nuestro Salvador. Y nos alegramos, pues es la manera en que podemos ser salvos, haciendo el Verbo de Dios se hizo igual a nosotros. Es un tesoro manifestado por los ángeles, que sin duda querían que la humanidad entendiera que esa es una muestra que Dios nos da y que tiene una buena voluntad para cada uno de nosotros. Por eso usted debe de recibir a Jesús en su vida, debe de hacerlo parte de Él, porque sin Jesús usted no tiene nada. Haga que corra esta noticia, no la guarde, porque para muchos significará su libertad, significará que su vida cambie. Es Jesús un regalo que el Padre nos mandó, y anunciémoslo a los pueblos, que ha nacido el Salvador. Anunciemos a todos que Jesús está con nosotros, a los necesitados, a los pobres, a los niños, a esas mujeres que están solas, a los enfermos, que Jesús tiene un gran interés por nosotros, que a pesar que ha sucedido y que ha pasado 2000 años, Él es el mismo, pues su amor sigue siendo un gran regalo para nosotros. Jesús es la esperanza, Jesús sigue siendo la fuente de vida, Él sigue siendo el Dios eterno, el Hijo de Dios y el Salvador. Y el canto de este día lleva por título Qué dulce niño. Y su letra, el autor plasma verdaderamente una gran verdad. Hay un dulce niño sobre un pesebre, junto a María y junto a José. Los ángeles cantan que hay nuevas, porque ha nacido el Hijo de Dios, junto a pastores, contemplando al niño que trajo esperanza a la humanidad. Los cielos proclaman que hay gozo en la noche, brillan estrellas
pues vino la luz. Dulce es el niño, Señor de los cielos, es fuente de vida, es hijo de Dios. Dulce niñito, Señor de lo eterno, que vino al mundo, cuán grande es su amor. Y agrega, canto alabanzas, hay gozo en mi alma, es porque ha nacido mi buen Salvador. Los coros celestes le rinden loor, gloria en los cielos al Hijo de Dios. Y termina diciendo esta bella frase, que dulce es el niño, el Señor de los cielos, es fuente de vida, es hijo de Dios. Dulce niñito, Señor de lo eterno, que vino al mundo, cuán grande es su amor, que vino al mundo el Hijo de Dios. Realmente qué afortunados somos. Tenemos una grande riqueza en nuestras manos, en nuestras vidas, porque Dios ha amado tanto, nos ha amado tanto, que dio lo único que tenía a su Hijo amado, para que usted y yo podamos gozar de una salvación, podamos gozar de esperanza, de una fuente de vida que no se agota, que está allí permanente, para que nuestra alma sea saciada. Y cuando expresamos que el Hijo de Dios se encarnó, se hizo uno de nosotros, y que ahora está sentado a la diestra del Padre, nosotros con alegría podemos decirle gracias. Gracias, porque con qué podemos pagar todo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Teníamos una vida incierta, una vida de oscuridad, de tinieblas, pero resplandeció en los cielos y vino la gran luz, y esa luz es el Hijo de Dios. Y yo le pregunto, ¿qué va a hacer usted? ¿Lo va a despreciar? ¿Lo ha sacado de su vida? ¿O le dirá, te invito a que vengas y mores en mi corazón? Y realmente nosotros somos felices de poder decir que el Hijo de Dios está con nosotros, y que ese Hijo trae bendición, trae esperanza, trae vida nueva, cambia los pensamientos, transforma las vidas. Y que si usted es una persona que necesita verdaderamente esas nuevas de gran gozo, porque son para todo aquel que la crea, puede recibirla este día. Así que yo le invito para que usted nos llame al 8-377-9573 y al 8-379-8839. Y escuche este canto, qué dulce niño. Los ángeles cantan que hay buenas nuevas, es porque ha nacido el Hijo de Dios. Pastores contemplando al niño que trajo esperanza a la humanidad. Los cielos
ha nacido mi buen Salvador. Los coros celestes me rinden lores, gloria en los cielos al Hijo de Dios. Dulce es el niño, Señor de los cielos, es fuente de vida, es Hijo de Dios. Dulce niñito, Señor de lo eterno, vino al mundo, cuán grande es su amor, que vino al mundo, el Hijo de Dios. Qué despliegue tan extraordinario los cielos tuvieron, con esa multitud de ángeles celestiales. Verdaderamente algo estaba sucediendo. ¿Cómo no, si el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y lleno también de poder? Usted y yo somos bendecidos por ese grandioso momento que el Hijo de Dios habitó entre nosotros. El Hijo de Dios ha nacido y son buenas de gran gozo, alegría que el mundo necesita en medio de tanta tragedia, de tanto dolor, de tanta enfermedad. ¿Cómo no decir, tenemos un Salvador que nos ama, que se preocupa por nosotros todos los días de nuestra vida? ¿Cómo no agradecerle que nos da la vida, el sustento, que cada día se ha manifestado dándonos fuente de trabajo? Porque realmente Él vino a la humanidad como un regalo, y los regalos traen alegría, traen regocijo, traen una expectación. Y en este día yo espero que usted no pase por alto, que este día el Verbo de Dios se hizo carne, que realmente es grandiosa noticia el poder decir que Dios es de sumo interés en nuestra vida, que su gracia nos ha llenado de emoción porque ha probado que el Señor venció sobre todas las cosas. Que el Señor le bendiga, y yo espero que usted tenga una feliz Navidad en Cristo Jesús. Hermano Ramos. Precioso, de veras. Me pareció extraordinaria la estructura de esta reflexión, en el sentido de que no solamente se dijo, aquí tenemos un niñito, que la profecía dice que es Dios hecho hombre, muy bien, y luego ¿qué? ¿Se pierde la historia? No. Qué precioso detalle cuando menciona lo que hizo ese pequeño niñito, siendo un hombre ya adulto, lo que hizo en favor de la gente, y que fue el mismo que fue crucificado. Así es. Y que fue el mismo que se levantó entre los muertos, y que es el mismo que está sentado a la gloria de Dios.
Entonces, fíjate, decías que despliegue tan grande hicieron los cielos, que es un lenguaje figurado para decir los moradores de los cielos, en este caso los ángeles, venir a ponerle música y letra a ese acontecimiento que de tal manera que no hay por qué callarlo, no hay por qué minimizarlo, no hay por qué reducirlo a la nada. Es decir, yo creo que esta es una historia que debe ser exaltada, que debe ser puesta en lo más alto del conocimiento de la raza humana, que Dios vino a estar entre nosotros. Y toda la tierra debemos de alegrarnos, hermano, todos, que tenemos un gran Dios. Exacto, y entonces cuando por ejemplo, a veces la frase tan trillada, Feliz Navidad, pero yo estaba pensando, Feliz Navidad, feliz nacimiento. Así es. Porque aquel nacimiento fue un nacimiento de felicidad para la raza humana, buena voluntad de Dios para con los hombres. Entonces es un nacimiento feliz y es una feliz Navidad, de tal manera que en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, no sea una mera frase donde se dicen inercialmente que se pierde, hermano. No, implica todo un despliegue, una inversión divina del poder de Dios. Oye, para que hayan venido los ángeles a cantar. Y ahora dicen, no hombre, eso ya pasó. O ya pasó, o eso le pertenece el día 25 a los adoradores del sol, por amor de Dios. Yo no sé si no conocen el Evangelio, creo, no conocen la doctrina. También nos ha llamado, bueno, el hermano Juan Cerrato, hermana Juanita Cerrato. Sí, mi hermano. Ella está pidiendo oración por su hermana Lucy Cerrato, necesita un trasplante de corazón. Ya la dieron de alta y la estabilizaron, está en su casa. Bendito Dios. Pues sí, nuestro hermano nos escucha. Claro, estaremos que sí. Orando, por supuesto. Con todo gusto, y le apreciamos, hermana Lucy, y a usted, a toda su familia. En realidad. Y créalo que siempre están presentes en nuestra vida. Y lo más maravilloso, en lo cual nos podemos alegrar, que tenemos a un Dios de poder. Así Él es. dijo antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy. El Dios eterno, el que todo lo puede, y que gracias a Él tenemos esperanza. Gloria a Dios por ello. Claro que sí. Mira quién nos ha llamado también, la hermana Marta Salazar y Rubén Plata. ¡Qué alegría! ¿Los hermano. conoces? Claro que sí. De muchos años, han sido también mis buenos amigos, a quienes apreciamos y apreciamos en Cristo, por supuesto también. Felicita al hermano Ramos, a la hermana Adriana. Gracias, y hermano. nos desea una feliz Navidad. Claro que sí. Y muy próspero año nuevo de parte de la familia Plata Salazar. Y luego nos envían bendiciones. Y fíjate la importancia de ser bendecido por la gente. Anoche precisamente estaba yo revisando los apuntes cuando hubo hambre en Israel por 3 años consecutivos, y David le preguntó al Señor que por qué era eso. Le dijo que por causa de que Saúl había matado a los gabaonitas. Los gabaonitas eran un residuo de amorreos, pero que fueron aquellos que se vistieron de zapatos viejos y ropa vieja y pan mohoso, y vinieron con José, le dijeron, mira, venimos tus siervos de muy lejanas tierras, pero éramos oído y queremos hacer un pacto. Y Josué, sin preguntarle a Dios, les dijo, les juro por Jehová. Resultó que vivían ahí cerquita, sí, nada más que ya había hecho un juramento. Claro. De tal manera que en ese tiempo Saúl mató a una gran cantidad de gabaonitas, los asesinó, y la idea de él, la escritura dice que era una idea de exterminio, o sea, procuraba exterminar a ese pueblo que estaba bajo juramento por parte de Josué. Y Dios no Claro. olvida las cosas que se promete. Fíjate, es muy cierto, Dios es el Dios del detalle. De tal manera entonces que David dijo, ¿qué hacemos por ustedes para expiar nuestro pecado con ustedes? Para que bendigan
a la heredad de Israel. Es decir, fíjate nomás, para que ustedes bendigan a mi pueblo, al pueblo que yo presido. Entonces, la bendición de la gente tiene un sentido Claro. bastante grande, así que te imaginas. Muchas gracias, hermana. Lo El mejor recibe- regalo. Sí, lo El recibimos mejor con- regalo que podemos tener, hermano. Y gracias también por su aprecio de tantos años, porque son muchos, Sí, sí, muchos sí. años, y eso habla de que realmente hay un entrañable aprecio hacia nosotros y nosotros también hacia ustedes, hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente. Seguro que sí. Y gracias, hermano Rubén, por estos, y Marta, por estos parabienes. También nos ha llamado de Kentucky Nuestro hermano Guillermo Ramos, no Claro se que pierde sí. una. Y le agradece a Dios, dice, por todo. Bueno, es que estas fechas son también fechas de hacer un resumen de las cosas buenas que Dios nos ha dado todo el año. Nos desea una feliz Navidad a su familia, a la familia Ramos Jalomo, que es lo que dijimos, no es simplemente, feliz Navidad, una frase estereotipada, ¿no? Dice, y se felicita a los hermanos obreros de la caída de la tarde, a la iglesia El Camino de la Fe, y envía muchas bendiciones. Gloria a Dios por ello. Que Dios bendiga a Guillermo. Sí. Que realmente te deseamos también una feliz Navidad. Que Dios siga siendo lo más valioso para nuestra familia, para el mundo entero, porque tenemos que reconocerlo, que sin Él nada somos. Sí, Absolutamente seguro que nada sí. somos. Y precisamente ayer que estaba parte de la familia aquí en Monterrey, yo veía a mis hermanos y decía, Señor, cuán grande es tu nombre en la tierra, porque ese nombre nos ha hecho salir hasta la otra orilla. Así es. Ha sido difícil transitar, ha sido realmente impresionante. Yo reconozco que si estamos de pie ha sido por el puro afecto de su buena voluntad. Nada más. Nada más que ese evangelio que mi padre ha aportado y que lo ha traído la familia ha sido una fuente de bendición para nosotros, y que no hay regalo más gratificante, verdaderamente nada, que el poder de Dios en nuestra vida. Y yo alabo y bendigo el nombre del Señor, porque nos ha hecho bien como familia. Y una fuente de tranquilidad y de paz. Porque mira, en realidad hemos sido una familia muy golpeada. Porque eso es indiscutible y nadie nos lo podrá decir que no es. Hemos sido golpeados mortalmente. Sin embargo, esta confianza que tenemos en el Hijo de Dios, en ese pequeño bebé, que hoy hablaste de ese niño pequeño, que fue a la cruz, depende toda nuestra fortaleza, nuestra confianza. Y que yo lo he dicho, si Dios no hubiera sido tan generoso conmigo, yo no tuviera hijos, porque a todos se les agredió de muerte, todos tuvieron accidentes durísimos, pero estamos de pie. Y entonces, si Dios nos apoyó, pues no tenemos más que decirle gracias, porque además no estaba obligado. No lo estaba. Él quiso. ni siquiera está obligado a mandarnos al Hijo. No se lo estábamos pidiendo, pues no sabíamos nada de Él, pero Dios se manifestó, se hizo público. Dice Juan, y la vida se nos apareció. Y esa vida es ese verbo. Así que gracias a Dios. Claro que sí, hermano. Y vamos a orar en esta hora. Padre, te damos muchas Señor. gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo, y alabamos y bendecimos el nombre glorioso de Jesús, el eterno Dios, Sí, Señor. nuestro Señor, nuestro Salvador, como familia. Y yo te agradezco, Señor, en mi alma, en mi corazón, que tú, que escudriñas todas las cosas, Padre, te alabo amo. tu nombre, Bendito porque Señor, nos Señor. has hecho bien, y te agradezco que el verbo de Dios hiciera carne, porque tenemos un futuro glorioso, no solamente temporal, sino también eterno.
Y ahora, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te rogamos por nuestra hermana Lucy Cerrato. Sí, Señor. Señor, que para ti no hay ninguna cosa difícil ni imposible, Participa, Señor. porque Jesús también son de ellos los enfermos, de ellos es el mundo entero, y proclamamos nuevas de gran gozo. Señor, que la vida de tu hija será bendecido por causa de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. En el nombre de Jesucristo te damos toda la gloria y toda la honra. Amén. Por Cristo Jesús. Amén. Vamos a un corte y regresamos en esta hora. La Iglesia, el Camino de la Fe, le invita a las siguientes actividades. Los viernes, los cultos son a las 7 de la tarde y los domingos, 2 reuniones. A las 11 de la mañana, reunión dominical, y a las 5 de la tarde, culto evangelístico. Los esperamos en la Iglesia, el Camino de la Fe. Estamos ubicados en Avenida Ruiz Cortines, 221 Oriente, Colonia Francisco Quesada, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Teléfonos 83 79 90 60, 83 79 90 68 y 83 34 66 52. Escúchenos todos los sábados de 8 a 10 de la mañana a través de Grupo Asir. 50 años conectando a millones. Hemos regresado y gracias a Dios por esta primera parte de la participación de nuestra hermana Elizabeth Adriana, que es tan interesante. Interesante porque fue un seguimiento. Es decir, ese niñito aquí está. Qué bien. Y luego, pues ese niñito fue a la cruz. Entonces se hace un enlace de tiempo, se le da identidad a su persona gloriosa, que fue el que anduvo haciendo bienes a todo el mundo, el que nos abrió un futuro eterno. De tal manera entonces que Juan fue muy interesante, nos habla del verbo. Y dice, sí, pero el verbo era Dios. Sí, pero ese verbo se hizo carne. Dijo antes de eso, pero Él creó todas las cosas y sin Él nada. Pero ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué manera hay de cambiar lo que Juan está diciendo con toda claridad? Señores, ese verbo que es Dios es Jesús hecho hombre. Amén. De tal manera entonces que esta mañana le damos gracias a Dios porque nos dio a su Hijo, y mientras tengamos vida celebraremos ese memorial. Claro. No el día mundo. No el día, exactamente. Tengo aquí al hermano Mundo también esta mañana, le doy la bienvenida. Nada que, porque luego la gente anda espantadiza. Sí, claro, han hecho de esto una especie de alerta a estas cuestiones a partir de los 90, cuando empezaron a decir que esto es inclusive una tradición también, y que las tradiciones son malas. Mas sin embargo, no se nos olvide que estamos hablando del Hijo de Dios, ¿verdad? Y que hay 3 aspectos muy fundamentales en que se tiene que observar esta profecía, porque es un aspecto mundial, un aspecto local y un aspecto personal. Personal, seguro. ¿Verdad? Entonces va involucrado, son muchas cosas, son 3 aspectos donde representarían 3 tipos de crisis para el mundo entero, para una nación y para una persona en particular. Seguro que sí. Entonces, no es tan simplista decir es una tradición, no es tan simplista decir es que es esa fecha donde se celebran cuestiones ocultistas. No, estamos celebrando el acontecimiento que el Verbo
fue hecho carne. Pero mira qué generosos, es decir, qué generosos han sido esta generación de enseñadores, ¿no? Ahora sí que colaron el mosquito y se tragaron el camello. Exacto. Porque han permitido cosas que Peores. llevan a la apostasía a la iglesia. Así es. Y entonces el detallito es cuidado, no celebres esto. Entonces, lo mismo están haciendo con la Semana Mayor. Así es. Si tú observas eso, el golpe viene sobre dos cuestiones fundamentales: la encarnación, Ujú. el nacimiento Sí. y la muerte del Señor Jesús. Si tú quitas eso, te quedas en la nada. Exactamente. ¿Qué gusto tendría Satán de que el Señor Jesús desapareciera de la memoria colectiva de la raza humana? Pero eso nunca habrá de suceder. Los siglos no lo desgastan. Exactamente. Entonces, yo creo que esas cosas conviene mencionarlas. Ya vamos a seguir ahorita con lo de la carta a los hebreos, que hemos estado haciendo comentarios, reflexiones, charlas, pláticas, como usted quiera llamarle, porque, de nuevo, la figura grande es Cristo Jesús. Amén. No hay otra. Es más, el Padre le dio un nombre que es sobre de todo nombre, para que a Él se doble toda rodilla de los que están en los cielos, los ángeles de allá, Así es. los que están en la tierra Y los que están debajo. y los que estén debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Gloria a Dios. Le guste o no le guste a las tinieblas. Ujú. No pierdan la perspectiva, mis queridos hermanos, no pierdan la idea de esto. Entonces, vamos a entrar a la carta, de nuevo a esta carta a los hebreos, que ha sido tan interesante, que fue escrita en un momento cuando los hermanos judíos que habían creído en Cristo, las iglesias cristianas judías de allí de Judea, estaban a punto de decir: hasta aquí llegamos, ya no podemos. ¿Por qué? Porque no dejamos de entender que su mentalidad, lógico, seguía atrapada en lo que era toda la ley de Moisés. Indiscutiblemente en todos los sistemas ceremoniales, las figuras, los símbolos, los tipos. Digo, pues no podemos ignorar eso. Desde que estaban pequeños ellos aprendieron eso, y eso fue lo que oyeron, fue lo que practicaron. En eso fueron instruidos. En eso fueron instruidos. A nivel nacional. Absolutamente. De tal manera entonces, que ahora que ellos han aceptado la fe de Cristo, el Evangelio de Jesucristo, que evidentemente descubrieron que no era lo mismo que la ley, que no era lo mismo, que había una diferencia. De tal manera que entonces los hermanos estaban desesperados, primero por la persecución farisea que se daba, que fue la más dura, empezada por Saulo de Tarso, y que prosperó sin Saulo de Tarso, porque la maquinaria se había echado a andar. Y dos, porque el Señor Jesús no venía por la iglesia, porque todo el mundo pensaba que el Señor Jesús habría de venir esos días. Mira, los errores de apreciación tocante a las cosas de Dios son muy comunes en nosotros. Ujú. Mira, sí, muy sencillo, que hemos dicho los discípulos de Maús. Jesús, el protagonista principal de esa semana, se acerca con ellos, iban platicando sobre los acontecimientos y les dice: ¿qué charlas son estas? No, dice: ¿tú qué sabes? Ujú. Bueno, pues cuéntenmela. Qué interesante, fíjate nomás. Y el atrevimiento tan simple, ¿verdad? De que poderle decir al maestro. Es un atrevimiento inocente, ¿verdad? Sí. Porque no se dieron cuenta, quién era. Ujú. Pero pues si lo conocían, si hubieran dado con él por eso. Pero tenemos esa deficiencia de la apreciación de las cosas, ya sea en el entendimiento, ya sea en lo que vemos, y decimos que vimos lo que en realidad no vimos. Consecuentemente, el error de apreciación es parte de la raza humana,
Y entonces los hermanos al último les cayó el 20, pero si era el Señor Jesús, ¿cómo no lo reconocimos? ¿Cómo nos dimos cuenta? Nomás sentíamos que el corazón ardía cuando Él hablaba. Qué delicia, de veras, a mí me deleita el alma hablar, tratar de meterme a esas historias y saborearlas, porque son riquísimas. Claro. De tal manera que, ¿por qué vamos a pensar, válgame, cómo los hermanos esperaban? Sí, se les dijo que Jesús venía, no se les dijo cuándo, nomás que se les dijo que pronto. Así es. Y ese pronto, interpretado por los que estamos limitados a tiempo y espacio, a un horario, ¿qué entenderías por pronto? Pues en un corto plazo. Pues al rato, o en estos días, en estos años, pero antes de que yo me muera. Digo, Pablo tenía esa idea, esa impresión. Yo espero que Cristo me encuentre vestido, es decir, que me encuentre en mi propio cuerpo. Entonces los hermanos, al ver que no sucedían esas cosas que ellos esperaban, empezaron a desertar. Y Pablo, o el escritor sagrado, pero aunque no dice que fue Pablo, pero yo insisto que es Pablo, mi terquedad de que es Pablo, terquedad paulina, si usted quiere, bueno, del hermano Ramos, no es Paulina. Yo sigo insistiendo, entonces, que nadie mejor que Pablo para escribirle a ese pueblo perseguido y que estaba su corazón cayendo en la desesperanza. Porque esa es una de las cosas. Mira, en realidad el Evangelio es una versión que no permite la desesperanza. Exacto. O sea, no existe eso de que no, pues usted sabe, somos humanos y la desesperanza. Sí. Eso pasa, pero ese no es el ideal divino. El Evangelio es suficiente si nosotros lo entendemos con profundidad en nuestro corazón. Bajo ninguna circunstancia se cae en la desesperanza. Y creo que para eso el capítulo 11 de esta misma carta a los Hebreos nos abre un panorama muy grande acerca de la esperanza, y el salmista lo ha de haber dicho en el Salmo 37:5, encomienda a Jehová tu camino y espera en él, y él hará. Y nomás que yo lo espero en función de mi tiempo y en lo que yo entiendo por esperar. ¿Sí? Por eso volvemos a eso. No lo entendemos muchas cosas bajo la óptica divina. La queremos entender bajo nuestras propias limitaciones y someter a Dios a nuestro punto de vista. Y entonces ahí es. Más que entonces no sé si deba ser dentro de estos días o dentro de 1000 años. Para Dios es lo mismo un día que 1000 años. Bueno, yo solamente voy a hacer lo siguiente: voy a creerle que esto va a suceder y me voy a aferrar a esa verdad de que Él no cambia. Y en eso no habría falla, porque no deja de ser un acto de fe. Por eso la vida cristiana es un acto de fe. No, bueno, pues si ya estuviéramos viendo las cosas, dice la Escritura, ya no hay razón para la fe. Pues ya está consumado todo. Pero el apóstol entonces escribe y dice, Cristo es mejor que quién, y superior que los profetas y que Moisés, superior a Aarón, porque tiene un sacerdocio eterno, no bajo la orden de Leví, ni bajo la orden de la casa de Aarón. Él es sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec. Ahí va brincando cosas, y luego entra a las figuras, y en este capítulo 10 que estamos entrando, el apóstol mira lo que nos dice, y de esta manera entramos a los comentarios del capítulo 10, y así nos estamos acercando al final, porque quiero decir esto: ¿cómo anhelo volver a enseñar fuerte sobre qué cosa es la salvación? Yo estoy de acuerdo, hermano, en enseñar las cartas de los apóstoles, carta esta y todo. Soy feliz haciéndolo. Pero no podemos olvidar, los predicadores, que el mensaje prioritario es enséñales la salvación.
Y entonces periódicamente en los programas de radio he hecho eso y es muy posible que lo vuelva a hacer, porque este es el principio del Evangelio. Claro. O sea, no puedo brincarme a explicarle a alguien que no lo he tratado de llevar a Cristo, para que le explico teología y le explico escatología y le explico mil cosas. Y lo dejo que ignorante en los términos del peligro en que está su vida por causa de su pecado, por causa del juicio que viene. Y que también lo observamos, hermano, que en el tiempo de los apóstoles, en Hechos 2 en adelante, el primer sermón fue arrepentidos y convertidos. Bueno, lo acabas de ratificar. Entonces, Ajá. El mensaje por encima de todo es: diles primero que se arrepientan. Y ya que han sido salvos, entonces permanecer en la fe. En la Ahora sí, doctrina. ándale, seguro que sí. Muy bien, dice el apóstol Pablo en el capítulo 10, aunque usted me diga que no fue Pablo. El apóstol Pablo en el capítulo 10 empieza diciendo en el versículo 1, fíjate nomás cómo está cerrando lo que ha estado diciendo Cristo es mejor. Claro. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. Quiere decir que sí está hablando del concepto de ley, del concepto sacrificial, de todo lo que ellos habían aprendido y que estaban queriendo regresar. Esto nos da la idea de que había habido una especie de abandonar eso. Digo, las mismas palabras lo dicen. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, la sombra, usted no se aferra a una sombra, ¿verdad? No, pues. ¿Podrá esa sombra representar un platillo de los más ricos? Pero usted se queda en la nazi y quiere agarrar el platillo de la sombra. Viene la sombra de las cosas. Nunca, fíjese, no la imagen misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se allegan. Porque si la ley, hermanos, le dice Pablo, si la ley hubiera hecho perfecto esto, no hubiera sido necesarios otros sacrificios. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Si la ley perfeccionó o pudiera perfeccionar, y todo el ceremonial judío de sacrificial pudiera cambiar la vida del hombre y hacerlo perfecto, pues cesarían de ofrecerse los sacrificios, pero ustedes los ofrecen cada año. Porque los que tributan este culto, los que participan en ese culto sacrificial, limpios de una vez, ya no tendrían más conciencia de pecado. Si es que eso sucediera, ¿sí? ¿Por qué voy a ofrecer sacrificio otra vez si yo siento mi conciencia limpia de pecado? Pero en estos sacrificios, cada año, se hace cada año, y al hacer los sacrificios cada año, lo que están haciendo es conmemoración de los pecados. En el Evangelio, en el perdón de Cristo. Todo eso quedó atrás. Por eso hemos dicho un detalle, mundo. Porque antes yo, cuando era un predicador que empezaba, pensábamos, bueno, y todo ese expediente que nos era contrario, y a veces se comentaba, bueno, yo creo que todos esos expedientes son rezagados. Pero mi Biblia dice que quedan inexistentes. No hay manera de traerlos de nuevo a esencia para hacerlos visto otra vez. No, ni nadie tiene derecho de decirle nada, porque la Escritura enseña que fueron borrados nuestros pecados. Por eso Pablo, cuando testifica, dice, no, hay cosas de las cuales es indigno hablar. Y cuidado entonces con aquellos que testifican en la iglesia y se solazan contando que eran unos juanos charrasqueados. Y sin embargo, también, hermano Ramos, este mismo capítulo que estamos observando, hay algo que Dios hace, no, y ese es un ejemplo que nosotros debemos de seguir también, porque en el versículo 17 dice, y añade Dios,
y nunca más me acordaré de tus pecados e iniquidades. Nunca más me acordaré. Y si Dios no se acuerda, que fue el ofendido, Así es. ¿por qué se tiene que andar usted acordando, sacando esas joyas horribles otra vez, hombre? No existen. Si lo perdonaron realmente, eso quedó borrado. Amén. Pues bórrelo usted de su idea. Porque hay creyentes que se sienten, no, es que me pasan cosas porque yo fui muy malo. No, bueno, pues entonces fue por méritos. Y no solamente creyentes, hermanos, sino hay desafortunadamente personas que ministran y que como si les sacaran una tarjeta amarilla, una tarjeta roja. Ándele, te traigo, nomás para que te traigo mire, tu expediente otra vez para que lo veas. Y no, si Dios dice nunca más me acordaré de tus pecados. Nadie tiene derecho a andarse acordando, ni andar sacando tarjeta roja. Así es. Dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Ahí está dicho. Por lo cual entrando en el mundo dije, sacrificio y presente no quisiste, Dios, Padre, no quisiste presente, me apropiaste cuerpo. En la encarnación el verbo se hizo carne, me apropiaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, heme aquí. Amén. En la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Qué interesante cierre de ideas está haciendo el apóstol. Y entonces sobre esto vamos a ir comentando. Es decir, en primer lugar, aquí el apóstol plantea que se necesita un sacrificio eficiente, capaz de cancelar la conciencia de pecado. Porque esto es sorprendente y está muy claro lo que el apóstol Pablo nos está señalando aquí. La sangre de los toros en el versículo 4 Sí. y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Y no pueden es no pueden. Exactamente. Tan Por sencillo eso, como eso. año tras año tienen que estar ofreciendo sacrificios por el pecado y continuamente ese ceremonial, mas sin embargo el hecho de que haya dicho sacrificios ya no quisiste, Exacto. ¿verdad? Y me apropiaste cuerpo, va implicada la idea que en ese cuerpo que se le fue apropiado al verbo era el holocausto perfecto para quitar los pecados del mundo. El que hizo el sacrificio eficiente que quita el pecado del mundo. Así es. Así es lo que dijo Juan cuando habló acerca de Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces el apóstol empieza a hablar de la incapacidad de la ley ceremonial, que fue muy útil. Dice, porque ésta tenía solo la sombra de los bienes venideros, mas no la realidad. Si ya llegó Cristo, que es la realidad, ¿para qué te aferras a los bienes, a aquello que es una sombra? Dice, entonces, y la prueba es que nunca podían los sacrificios quitar la conciencia, el sentirse pecador, a pesar de que cada año y cada vez que fuera necesario hiciera sacrificio, era sangre ajena, era víctima ajena. Y el que no pudiera quitar la conciencia del pecado es prueba de la incapacidad de esos sacrificios. Dice de otra manera, pues cesaría. Si un sacrificio, en ese sentido del ceremonial, hubiera sido capaz de quitar la conciencia del pecado, pues ¿por qué tienes que hacer otro sacrificio cuando que tú ya no tienes conciencia de pecado? Porque ese sacrificio de una víctima ajena ya te lo quitó. ¿Sí? Entonces, eran la sombra o el trazo para delinear lo que el Evangelio de Jesucristo nos presenta como una realidad eterna. Amén. Entonces, esa continuidad de los sacrificios significaba que no se daba por satisfecha la justicia divina.
porque es contra la justicia divina. Claro. Es decir, quien nos acusaba a nosotros era la justicia divina. Ahí, es decir, las ofensas, el pecado contra Dios, Dios entrega el expediente a la justicia divina. Y Pablo a los Gálatas da una idea extraordinaria, donde dice que la justicia nos tenía retenidos. Haga de cuenta, en arraigo, para cuando entonces se dictara sentencia y castigo. ¿Por qué? Porque el tribunal de la justicia divina contemplaba solamente la ejecución del acusado y nos tenía retenidos. Porque luego cuando se dice para justificar que el creyente ya no está bajo la ley y que entonces hace un paquete de la ley ceremonial y la ley moral, pues discúlpame, pero la ley moral nunca ha sido cancelada. No. La ley ceremonial sí. Exacto. Que los judaizantes la quieren hacer valer también. Nunca ha sido cancelada la ley moral. Y es que dice, mire, aquí dice Pablo, estábamos debajo de la ley, ya no estamos debajo de la ley. Por supuesto. A ver, dije, espéreme tantito. ¿En qué sentido? Está hablando de la justicia, de tal manera que la ley nos tenía retenidos. No, aquí no lo suelto porque de aquí me lo llevo a la ejecución. Pero entonces Cristo, con su sacrificio único, satisface a la justicia divina, le paga hasta el último cuadrante. Y entonces la ley ya no nos puede retener para el castigo, ya tiene que soltarnos, y entonces ya no estamos bajo la ley que nos tenía requeridos y que nos tenía como en casa de arraigo, hombre. Pero le dan cada giro, ¿verdad? Por eso te digo, los eternos errores de interpretación también obran mucho en el hombre, ¿verdad? De tal manera entonces no se daba la justicia por satisfecha, la conciencia seguía igual y por lo tanto tenían que seguir haciendo sacrificios del cuerpo de Cristo. Discúlpeme, el cuerpo de Cristo fue sacrificado una sola vez. Amén. No lo están sacrificando todos los días. Exactamente. Ahora, definitivamente, aquí hay una cuestión muy interesante. Pablo ha establecido que se ha hecho un cambio de pacto. Ahora, únicamente echa mano del verso que dice, nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Qué significa? Sí, quedó cancelado. La justicia, el tribunal de Dios, de la justicia divina, no tiene manera, porque no se puede acusar a un hombre o juzgársele dos veces por el mismo delito. Y si ya en Cristo fueron juzgados mis pecados, no me tienen. Es que hay una cosa muy interesante. Creo que vamos a regresar después de un corte con ustedes, mis hermanos. Hemos regresado y en realidad estábamos planteando la cuestión de que Pablo habla acerca de la conciencia de pecado, los sacrificios no lo quitaban. Por eso fue necesario, y hay un pasaje muy bonito que tú estás citando ahorita. Sí, donde dice, entonces dijo, heme aquí, que haga, oh Dios, tu voluntad, quítalo primero para establecerlo posterior. Casi nada. ¿Verdad? Entonces aquí el autor, el apóstol Pablo, como se está comentando, está dándole a los creyentes la identidad en el que el sacrificio anterior tiene que ser quitado para que entonces este pacto en Jesucristo sea el que quede vigente. Pero entonces estamos hablando la ley ceremonial. Exacto. Digo, para que, insisto, ningún creyente haga chapuza y diga, bueno, es que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Bueno, no estamos bajo la ley ceremonial, que era figura de los bienes venideros. Ya está la realidad aquí. Sí, es cierto. Pero no confunda usted eso con la ley moral. Digo, porque a poco puede robar, puede matar, puede mentir.
No, pues es que ya no estoy bajo la ley. No. La ley moral nace de la naturaleza de Dios, que es inmutable. Exactamente. Así de sencillo. Entonces, miren, pero volviendo a esta cuestión de que no se borra la conciencia de pecado. Pero cuando Pedro predica su primer sermón, el mensaje que los estrujó fue: arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Y esto de que si son borrados, pues nos da una idea a usted y a mí, hermanos del auditorio. Luego están escritos. ¿Usted qué cree? ¿No dice la Escritura allá por Apocalipsis 20? Cuando ante el trono blanco todos los que son presentados para juicio, que viene siendo los que resucitaron en la llamada segunda resurrección, porque no se levantan los justos junto con ellos. La primera resurrección ya fue, Cristo vino por la iglesia y se dio la primera resurrección. Ahora, 1000 años después, allá por Apocalipsis 20, ¿verdad? Para allá, dice que fue establecido un trono. Un trono blanco. Trono blanco, donde Cristo, usted me va a decir, ¿y cómo dice usted que es Cristo? Lo dijo el Señor Jesús en Juan 5 a los judíos. A los judíos con mayúscula, que era liderazgo. Judío con minúscula, pues es el pueblo común. Les dijo: el Padre a nadie juzga. Todo el juicio se lo ha dado al Hijo. Entonces, quiere decir, Él en ese trono blanco va a juzgar. Por eso decía yo hace muchos años que Dostoyevsky, ideólogo ruso, decía al crucificado: júzgame si puedes. Decía, no, júzgame si puedes, si quieres y si puedes. Y entonces yo decía: señor Dostoyevsky, usted ya se murió, pero un día se va a encontrar con la sorpresa que ese de quien usted habló lo va a levantar para que se presente delante de él para juzgarlo de sus palabras y de sus maldades. De tal manera entonces que hay un expediente, por eso dice: y los libros fueron abiertos. ¿Y qué sucedió? Y fueron juzgados los hombres según sus obras. De tal manera entonces que bíblicamente los pecados del hombre están escritos, y que solamente hay una manera de borrarlos, de cancelarlos, es creyendo en el que murió por nuestros pecados. Yo creo que esta es una cuestión verdaderamente preciosa que nosotros tenemos que tener muy, muy en cuenta. Y hay después de toda esa gran exposición donde hace un despliegue de razonamiento el escritor para que se ponga a Cristo en un lugar de prominencia, el escritor se dirige a la congregación y los exhorta a esos creyentes. Fíjate, ¿a qué los exhorta? A que permanezcan, pase lo que pase. Versículo 19 y 21 del capítulo 10, ¿qué dice? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, lleguémonos con un corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Y continúa: mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió, y consideremos los unos a los otros para provocarnos el amor a buenas obras, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, mas exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? Pues el día en que el Señor venga, porque era lo que estaban esperando. Y el escritor se dice: ¿cuánto más que aquel día se acerca? Pues sí, estamos en 2016, hermano. Por finalizarlo. Exactamente, por finalizarlo. Qué recordatorio me hizo el hermano del mundo. Es decir, todavía no termina. Todavía no termina. Entonces, fíjense ustedes lo que el escritor les está diciendo. Mire, hermanos, tenemos libertad para entrar
al santuario de Dios. Antes no lo tenían ustedes para entrar. Exacto. No entraban, se quedaban afuera, dice la Biblia, y el pueblo estaba mirando. Ujú. Únicamente el sumo pontífice entraba. Cuando Cristo muere, entra al santuario de Dios, el velo se rasga de arriba abajo, es decir, de iniciativa divina, no fue iniciativa nuestra, no fue de abajo hacia arriba, de arriba abajo, de tal manera entonces que nos abrió camino, y ahora sí dijo, entren confiadamente al trono de la gracia. Entonces Pablo está diciendo, tenemos libertad para entrar. Ese privilegio, mis hermanos, jamás se tuvo bajo la ley ceremonial, porque creo que debo estar insistiendo para que nadie se haga bola con que estoy hablando de la ley moral. No, la ley ceremonial, porque el pueblo tenía prohibido hacerlo, y ahora, como ya es un símbolo, tenemos no el símbolo sino la realidad. Esta libertad que tenemos no es simbólica, es un derecho que ya tenemos en la mano. ¿Qué le parece, mi hermano, la obra que Cristo ha hecho? 83, 77, 95, 73 y el 83, 79, 88, 39. Ahora, dice el escritor, fíjese, tenemos derecho de entrar confiadamente, porque tenemos limpia conciencia que podemos entrar. Amén. Pero esa conciencia la limpió el perdón que Cristo nos dio. 2, tenemos un gran sacerdote, grado superlativo, sobre la casa de Dios. Lleguemos en plena certidumbre de fe. Observe, primero dijo sin fluctuar, o sea, Sin duda. estoy bien con Dios, no estoy, me quiere, no me quiere, no, espéreme tantito. Si no nos hubiera amado, no hubiera muerto por nosotros. ¿Para qué anda usted dudando de lo que Cristo hizo por usted? Entonces dijimos, un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Lleguémonos en plena certidumbre de fe. Ahora, observe, primero dijo sin fluctuar, ahora agrega plena certidumbre. Y yo digo, ¿qué idea podemos formar con esas cosas? Pues una sola. Si no fluctúo y si tengo plena certeza, significa no andes de cambiante. Exacto. Casi nada, no a los cambios, quédate allí. Ujú. ¿Por qué corres en estampida? Ni siquiera cambio en las cosas más pequeñas. No a la incertidumbre. Ni siquiera, fíjese usted lo que dice la Biblia. Abraham no dudó, Exacto. ni en lo mucho ni en lo poquito. Cuando Así es. él fue confirmado en la fe, Abraham tenía una manera de entenderlo. La certeza. Si Dios lo dijo, poderosos para cumplirlo. Amén. ¿Va? Oiga, hermano, fíjese cómo entonces el apóstol Pablo aquí está haciendo una cuestión tan grande, porque la ley decía o establece que en este tipo de ley ceremonial nadie podía entrar al santuario porque en ese momento caía muerto. Así es. Y entonces ahora tenemos la seguridad y la certeza de que podemos entrar al santuario, al lugar santísimo, confiadamente, sin el temor de caer muertos, porque hemos sido perdonados por Jesucristo, hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo. Entonces Pablo está ministrándole a la incertidumbre que tenían los hermanos. Ujú. Entonces es no a los cambios, no a Cosa la que no incertidumbre. pueden conseguir con el ceremonial. No, claro. No, es que tenían que, realmente tenían que estar pensando siempre en cómo andaban, en cómo estaban. Ujú. Así que Abraham no dudó. Bajo esas condiciones diríamos que se debe mantener la firmeza de la fe, porque lo que él prometió es fiel. Es fiel. Ahora, es punto
que en un mismo hombre, en un mismo creyente, o sea, será posible, hermanos mundo, que en un mismo creyente puedan coexistir al mismo tiempo fe, incertidumbre, incredulidad, desánimo, cuando que son pasiones encontradas. Sí, sí puede existir eso. Le creo, pero es el clásico. Yo creo esto, pero bueno, por fin. Entonces, el apóstol está tratando de ponerle fin a que usted se deshaga de toda incertidumbre, hermano, que me esté escuchando. Créale al Señor confiadamente. Si Él dijo que está perdonado, perdonado. Así es. Definitivamente. Entonces, en el mismo versículo 23, el apóstol introduce una nueva palabra que sirve para hacer frente a los tiempos malos. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, ¿Sí? que fiel es el que prometió. No habla de la palabra esperanza. Habla de la profesión. Mantengamos firme el versículo 23, ¿verdad? La profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que lo prometió. Y eso que es fiel el que prometió es una esperanza. Correcto. Definitivamente. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza sería. Ahora, no cambiemos lo que decimos. Y luego dice, porque Jesús es fiel, no cambia. Y la verdad es cómo podríamos corresponder, fíjate bien, el detalle ¿cómo podríamos corresponder la firmeza, la permanencia de Cristo con nuestra inconstancia? ¿No sería justo, equitativo? Porque Él no se mueve. Claro. Y entonces Jesús es fiel, no cambia. Correspondamos, diríamos, al Señor con esa confianza. Si tenemos lo que tenemos, lo tenemos por Él. O no le dio la salvación que usted dice tener, no se la dio el Señor. Entonces mire usted cómo el apóstol ahora se está dirigiendo a la congregación y empieza a darles más motivos para no flaquear. ¿Qué dice el versículo 32 y 34? 32 y 34. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sufriste grande combate de aflicción. Porque de mis prisiones también os resentisteis conmigo, y el robo de vuestros bienes padeciste con gozo, considerando que tenéis en vosotros una mejor sustancia en los cielos y que permanece. O sea, el escritor sagrado dice, igual que ellos sufrieron todas estas cosas. Claro. Pero, espérame tantito. Habíamos dicho entonces que los creyentes no tienen por qué estarse acordando de su vida pasada y cada rato sacándola y exhibiéndola como si fuera una joya preciosa. ¿Sí? Pero aquí Pablo, el escritor, está diciendo, no, traigan a memoria. ¿Qué? Dijo, traigan a memoria las batallas que ya han ganado. Amén. Qué interesante. Les recuerda que han ganado otras batallas. Y entonces aquí la idea sería, si ya ustedes han sido vencedores, usted, hermano que me escucha, y ha sido vencedor en muchas otras ocasiones, ¿cuál es la razón por la cual no va a ser vencedora en la de ahora? Exactamente. Deme una sola razón. ¿No es el mismo Señor? Amén. ¿No es la misma promesa? Claro. Qué interesante detalle. ¿Por qué no ganar esta otra contra la incertidumbre? ¿Por qué? Porque miren, si Dios da un paso con nosotros, grábese esto en el alma, usted ya la hizo. Yo he aprendido en mi vida personal que en conflictos muy duros,
cuando yo he rogado al Señor y luego he visto ciertos movimientos favorables, entonces yo digo, ya la hice, porque cuando el Señor da un paso, da a los demás. Qué interesante, ¿verdad? Cuando el Señor da un paso, da a todos los demás. Así que mi hermano que me está escuchando, a lo mejor esto que le estoy diciendo va a ser una bendición. Usted que está batallando y tiene conflictos y dice, sí, pero ya vi que el Señor hizo esto. Bueno, pues alégrese. El Señor nunca deja las cosas inconclusas. Nunca las deja sin terminar. Y si Dios es con nosotros. Ahora, si nos dio al Hijo, dice la Escritura, no nos dará todas las cosas. Pero, ¿qué se hace cuando hay un estado de cosas que parece que no terminan? Porque hay creyentes que viven problemas interminables, que no le ven la orilla. ¿Cómo me acuerdo de aquel caso que comentaba usted cuando estuvo en la ciudad de Chihuahua? Que había una hermana que pasó entre tanta gente, sí, mientras ministraba a otras personas. 25 gentes en el altar. Usted le dijo a esa hermana, no voy a orar por usted. Yo no voy a orar por usted. Dijo, sí, yo tampoco pasé para que orara por mí. Es que no vine para que orara por mí. Algo así. Precisión. Entonces ahí la misericordia de Dios, la esperanza de Dios se mostró, y me acuerdo de aquella esa cuestión que el Señor le esa mostró. Vida familiar tan dura que llevaban hasta allí, que unos familiares con tragedias, otros con otros, y por muchos años, por generaciones, era una calamidad tras calamidad y todo eso, pero que en esa noche esta mujer había encontrado una esperanza. Y el Señor fue muy claro en mi espíritu, yo no lo oí hablar. Yo tengo mucho cuidado con eso, de que en eso el Señor me dijo, y que el Señor me dijo, yo sé que dice, pero voy a tener cuidado para no caer en lo especulativo. En mi espíritu subió el consejo, dile a mi hija que yo la he mirado, y que la voy a poner entre sus generaciones futuras y pasadas, y le daré tiempos de paz. Qué precioso, ¿verdad? Se terminó el problema, y a los pocos meses, la hermana de la calle de Espuelitas, en Chihuahua, la hermana murió, partió con el Señor, y tengo su carta, ahí la guardo con mucho cariño. Y sin duda, esto es también... Problemas interminables. Esta carta del apóstol Pablo, que habla de conflictos morales, de conflictos de fe, sí, de conflictos de duda, de zozobra, de conflictos, de muchos problemas, porque a veces el permanecer en la fe, uno tiene que demostrarle también a las personas en quien ha creído. Ah, no, claro. Venga lo que venga, la situación que esté pasando, el mensaje de Jesucristo, la persona de Jesucristo es una esperanza en todo momento. No sea, dijo Pablo, que yo sea reprobado. Así es. Digo, porque qué fácil es predicarlo. Es predicar y decirle a la gente, confíe, no se preocupe, el Señor es bueno. Y cuando le cae el problema duro, entonces la gente, cuando usted se afirma, otras gentes toman fuerza en su victoria. Por eso dice que el que prometió es fiel. Es fiel. Fíjese que, pero entonces yo hice una apreciación en Pablo, y entonces cuando hay hermanos que están viviendo algo, problemas que parece que no van a terminar nunca, hermano, dígame una cosa, los que me están escuchando, sin duda muchos dicen, hermano, yo soy ese. Y entonces, ¿cómo se resuelve? Lo dejamos para el próximo sábado. Ese caso se parece al mío. Sí, exacto. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y gracias a Dios por esta oportunidad de estar con ustedes, y que disfruten y traigan a memoria que el Verbo se hizo carne, y nunca permitan que nadie les cancele ese gozo. Ni se los arrebate. Ni se los arrebate. Porque es cierto que ha habido muchas cuestiones
como les decíamos hace un momento, que eso es tradición, que eso es ocultismo, que esto representa muchas cosas. Y ponga esto en su corazón, en su alma. No celebramos el día, celebramos el acontecimiento. Seguro. Y los creyentes no van a andarle haciendo, como luego se dice, el caldito gordo al diablo. Condescendiendo, sí, no. Él quedó en la indigencia, Cristo lo derrotó para siempre y no tiene cara que levantar. Amén. Hermano, tenemos llamadas, hermana Elizabeth. Tenemos llamadas, hermano Ramos, y mire qué alegría. El señor Hugo Torres, él es católico, dice que de casualidad está escuchando el programa. Mire, gracias. Y él está haciendo una pregunta, él quiere saber cuál es la iglesia verdadera con Jesús. La iglesia verdadera, el mismo Jesús lo dijo, aquel que recibe al Hijo como su Salvador tiene la vida eterna. Le preguntaron a los judíos, ¿qué cosa debemos hacer para tener esa vida eterna? Él dijo que crean en el que Dios envió. Pero creer en Cristo es decir, yo lo reconozco que murió por mis pecados, pero también voy a entregarle mi vida, pedirle que Él cambie mi vida, y se da en el hombre, fíjese bien, porque eso lo experimentamos nosotros, un cambio profundo y radical, de tal manera que lo que hacía ya no lo hace, porque dice, el que esté en Cristo nueva criatura es. Amén. Entonces, ser parte del cuerpo de Jesucristo es lo mismo que decir parte de la iglesia, es creerle, y cuando usted le cree al Señor, el Espíritu de Dios lo hace una nueva criatura, dice la Escritura, y lo injerta a usted en el cuerpo de Cristo, es decir, en lo que es la iglesia de Jesucristo. Así es. También ha llamado a nuestro hermano Antonio Treviño. Él pide por la familia Navarro, por salvación, y le dice, pastor, Dios lo bendiga. Gracias, recibo esa bendición, hermano. Claro que sí. También nuestra hermana Enriqueta les desea una feliz Navidad a toda la familia pastoral y para toda la familia de la iglesia El Camino de la Fe, y agradece a Dios por todo lo que le ha dado este año. ¿Cómo no? Seguro. Han sido buenas cosas. Nuestra hermana Francisca Sauceda de la iglesia Emanuel, bendición al hermano Ramos y a toda la familia, que Dios siga siendo con nosotros para la gloria de Dios. Ella es muy bendecida con estos programas. Gracias. Nos pide oración por un viaje que hará a San Antonio para que el Señor la lleve y la regrese con bien. Oración por su hija Betsaida, por sanidad. También nuestra hermana María Cruz García, ella nos se reúne, da acción de gracias por todo lo que Dios le ha dado. Gracias por su familia, por la provisión que Dios le ha dado siempre, y pide oración por la salvación de la familia García Sandoval, García Vallejo, y saludos y bendiciones al pastor Natividad Ramos y a toda la iglesia El Camino de la Fe. Magnífico. Pues muy bien, hermano, pues solamente recordando que el día de mañana tendremos 2 reuniones en nuestra iglesia, y verdaderamente es un día de alegría, de regocijo, y vamos a cantarle al Rey de la Gloria, a ese Dios que se hizo presente entre nosotros. Y si usted me pregunta de qué va a predicar, voy a predicar eso del nacimiento del Señor Jesús. Amén. ¿Por qué cree usted que tengo que esconderlo no sé dónde? ¿Qué acaso es vergonzoso? Digo, y esto lo digo por quienes... No, es que eso ya... Es que es el día en que los ocultistas... Ellos no tienen ningún día propio. Los 365 días del año son propiedad de Dios porque Él los creó. El tiempo y el espacio es suyo, y si el diablo quiere un día, que se ponga a crearlo. Y cuando lo haya creado, si es que puede, a ver dónde lo pone. No, mis hermanos, no ceda ningún espacio. Dios y el Señor Jesucristo es el heredero universal, así dice la Escritura, dueño de todas las cosas. Así es. Y bueno, pues tendremos cantos, alabanza, vamos a tener muchas participaciones, hermano, sí. Y me alegra porque la iglesia está feliz, los niños, los jóvenes, los adolescentes, habrá participaciones individuales, instrumentales, en saxofón, en guitarra, en coro, muchas cosas, porque el Señor se merece
todo Amén. lo mejor de nosotros. Y bueno, y solamente recordarles que tenemos 2 cultos, 11 de la mañana y 5 de la tarde. Estamos sobre la avenida Ruiz Cortines, en el número 221 Oriente de la colonia Francisco Garza Sada, municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Padre eterno, muchas gracias, porque nos has permitido hablar de tu Hijo amado Jesucristo. Es el tema que nuestro corazón, Señor, por el que se regocija nuestra alma. Permite que estas palabras que hemos enseñado acerca del valor que tiene la obra de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, caiga en buena tierra y produzca fruto en el corazón del pueblo. Y a mis hermanos que han llamado pidiendo, Señor, que los ayudes, abre tu buena mano por Cristo Jesús y favorécelos. Amén. Amén. Nos estaremos escuchando El próximo sábado de 8 a 10 de la mañana. el próximo último sábado del año. Así es. Señor los bendiga. La Iglesia, el Camino de la Fe, presentó su programa Tendencias de nuestro tiempo, la visión exacta del acontecer mundial según las Escrituras. Llame a los teléfonos 83 7990 60 y 83 34 66 52. Tendencias de nuestro tiempo. Hasta el próximo.